Buenas, mi nombre es Joan Gómez, de la materia Elementos del Delito, y me tocó exponer el trastorno mental y el trastorno mental transitorio, evidentemente desde el punto de vista del derecho. El trastorno mental es un síndrome o patrón psicológico de significación clínica que suele aparecer vinculado a un malestar o una discapacidad que se presenta en el lóbulo temporal derecho, el cual puede ser determinado mediante una experticia forense o un electroencefalograma. El trastorno mental transitorio es un concepto jurídico que se utiliza para determinar una profunda alteración de la mente o de los frenos inhibitorios, que aparece bruscamente, de forma súbita e inesperada, anula momentáneamente la capacidad de autodeterminación del sujeto y desaparece después sin dejar secuelas. En nuestra legislación, la enfermedad mental está prevista en el artículo 58 del Código Penal venezolano, sin entrar en consideraciones sobre su patología. Solo refiere que cuando el delincuente cayera en locura o imbecilidad, luego de haber sido sentenciado de manera que no proceda contra esta decisión recurso alguno, el tribunal decretará la reclusión en uno de los hospitales o establecimientos destinados a esta clase de enfermo, del cual no podrá salir previa autorización del mismo tribunal. La declaración de incapacidad del imputado, de acuerdo al artículo 117 del Código Orgánico Procesal Penal, ordinal séptimo, la víctima debe ser oída antes de la decisión que suspenda condicionalmente el proceso. Si hubiese indicios de fraude con alegación de enfermedad, la víctima podrá solicitar las diligencias pertinentes para determinar la veracidad de la enfermedad. Es decir, que Venezuela, por ser un Estado democrático y social de derecho y de justicia, preconiza que existe garantía constitucional, respeto a la dignidad, que promueve los derechos humanos conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, ofreciendo el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos de manera obligatoria. Desde la redacción del primer Código Penal venezolano se admite la posibilidad de eximir de responsabilidad penal a los individuos que presentan ciertas alteraciones psicológicas en el momento de cometer el acto delictivo. El esclarecimiento del estado mental de los sujetos con relación a la comisión de hechos delictivos fue el primer tópico por el que solicitaron las intervenciones periciales psicológicas en el derecho penal. La inteligencia y la voluntad son, pues, la base psicológica de la imputabilidad penal. Cuando se hayan abolido o estén gravemente perturbadas, la imputabilidad no existe. Ahora bien, tocando algunos artículos, puedo comentarles el artículo 62, que dice que no es punible el que ejecuta la acción hallándose dormido o en estado de enfermedad mental suficiente para privarlo de la conciencia o de la libertad de sus actos. Por lo tanto, en la conciencia y en la libertad de actuar reside el criterio de la imputabilidad. El único aparte del artículo 62 de nuestro Código Penal consagra una de las poquísimas medidas de seguridad que en él se encuentra, referida al enfermo mental autor del delito, declarado inimputable, distinguiéndose dos hipótesis según la gravedad del tipo del delito. Así, cuando el loco demente hubiera ejecutado un hecho que equivalga en un cuerdo a delito grave, el tribunal decretará la reclusión en uno de los hospitales o establecimientos destinados a esta clase de enfermos, del cual no podrá salir sin previa autorización del mismo tribunal. Y la segunda hipótesis, si el delito no fue grave o si no es el establecimiento adecuado, entonces será entregado a su familia bajo fianza de custodia, a menos que ella no quiera recibirlo. Esta parte posteriormente la veremos en una sentencia que estuve analizando. El artículo 63 dice que cuando el estado mental indicado en el artículo anterior, o sea el 62, sea tal que atenúe en alto grado la responsabilidad sin excluirla totalmente, la pena establecida para el delito o falta se rebajará conforme a las siguientes reglas. 1. En lugar de la de presidio se aplicará la de prisión, disminuida entre 2/3 y la mitad. Segundo, en lugar de la prisión se aplicará la de arresto, con la disminución indicada. Y tercero, las otras penas divisibles se aplicarán rebajadas por la mitad. Ahora bien, el artículo 64 dice que si el estado de perturbación mental del encausado en el momento del delito proviniere de embriaguez, se seguirán las siguientes reglas. Primero, si se probare que con el fin de facilitarse la perpetración del delito o preparar una excusa, el acusado había hecho uso del licor, se aumentará la pena que debiera aplicársele de 1/5 a 1/3, con tal que la totalidad no exceda del máximo fijado por la ley a este género de pena.
Si la pena que debiera imponerse le fuera la de presidio, se mantendrá esta. Segundo, si resultare probado que el procesado sabía y era notorio entre sus relaciones que la embriaguez le hacía provocador y pendenciero, se le aplicarán sin atenuación las penas que para el delito cometido establece este código. 3. Si no probada ninguna de las dos circunstancias de los dos numerales anteriores, resultare demostrada la perturbación mental por causa de la embriaguez, las penas se reducirán a los 2/3, sustituyéndose la prisión al presidio. 4. Si la embriaguez fuera habitual, la pena corporal que deba sufrirse podrá mandarse a cumplir en un establecimiento especial de corrección. Y 5. Si la embriaguez fuera enteramente casual o excepcional, que no tenga precedente, las penas en que haya incurrido el encausado se reducirán de la mitad a 1/4 en su duración, sustituyéndose la pena de presidio con la de prisión. Bien, pasando ya a la sentencia LK01P 2002 000107, nos habla sobre una audiencia oral y pública que se le hizo al señor José Victorino Suescún Ramírez, el cual había sido procesado por el delito de actos lascivos agravados y lesiones personales, ¿verdad? Lo cual es un delito y aparece tipificado en el Código Penal en sus artículos 337 y 419. ¿Ok? Acá la denuncia la formularon unos ciudadanos Leandro José González y Yuraima Coromoto Espinosa Sánchez, denunciando al ciudadano José Victorino Suescún por estar presuntamente involucrado en un delito contra las buenas costumbres y el buen orden de la familia. Al parecer el acusado de autos trató de violar a la niña Nailek Carolina Arajo Pereira. Acá se hizo un estudio por parte de la psiquiatra forense adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, ¿ok? Y en el interrogatorio que se realizó, la misma dijo que la capacidad o su capacidad de este ciudadano es muy disminuida y no puede discernir, además que tiene un cuadro de dependencia alcohólica, lo cual igualmente le impide prever consecuencias de sus actos. Por lo tanto, ella concluye acá que tiene un trastorno esquizofrénico orgánico, ¿ok? Que hace alteraciones de pensamiento, ideas delirantes, alucinaciones auditivas, comportamiento extraño y alucinaciones bizarras, así como una dependencia severa de alcohol que ya tiene una larga data. Acá a él se le impone una medida de seguridad, ¿ok? Y se comprueba con suficiente certeza el estado de inimputabilidad del ciudadano y se argumenta en el artículo 62 que había comentado anteriormente, y se declara con lugar las peticiones y se fundamenta en las siguientes consideraciones que también fueron planteadas anteriormente en los artículos. Por ejemplo, en el primero, según el artículo 62, una vez comprobada científicamente el estado de inimputabilidad del imputado de autos, se impone al ciudadano José Victorino Suescún Ramírez una medida de seguridad consistente en el internamiento o sometimiento a tratamiento psiquiátrico en el Hospital San Juan de Dios a los fines de lograr estabilizar su patología actual, impidiendo que continúe el deterioro mental de este ciudadano. Y se ordena también que el ciudadano José Victorino Suescún se mantenga bajo la vigilancia y custodia de su hermana Marcolina Suescún Ramírez, que junto a la defensa se comprometen a efectuar las diligencias para lograr el internamiento del ciudadano. Como pudimos observar acá en esta sentencia, se aplica claramente los artículos 62, 63, 64 del Código Penal. Igualmente se le respetan los derechos humanos a este ciudadano acusado, ¿ok? Y según, primeramente, que es importante, se hace el estudio científico para corroborar verdaderamente que tiene algún trastorno mental, ya sea transitorio o un trastorno mental mucho más complejo, ¿ok? Y se determina, pues, igual como indican los artículos mencionados, que se le permite en esta oportunidad estar bajo custodia de su familia e igualmente buscar la reclusión de este ciudadano para mejorar su condición en un hospital, para lo cual la defensa se compromete, lo cual implica que tiene un compromiso para con este
ciudadano, debido a que la causa fue dejada sin efecto para favorecer, y tal cual como comenté al principio de la exposición, respetarle los derechos humanos y no discriminar a esta persona que presenta este tipo de trastorno, ¿ok? Este tipo de trastorno mental. Por lo tanto, se evidenció en esta sentencia estudiada que tiene relación completamente con el tema tratado. Esta ha sido toda mi exposición. Espero se haya completado todos los requerimientos y agradecido por su atención. Muchísimas gracias.